Es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y saludamos a esta hora a una persona que es clave para todos estos comicios que tenemos durante este año. Ya estamos de cara a las elecciones presidenciales, hay elecciones para el Congreso, hay elecciones especiales en todo el país, año de elecciones, pero también de alertas. Está con nosotros la doctora Alejandra Barrios, ella es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral de la MOE. Doctora Barrios, gracias por darnos unos minutos esta mañana. Pues Luis Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Y pues inicio contándote que esta semana, el día miércoles, vamos a presentar el mapa de riesgo electoral. Este mapa agrega dos, tanto el indicativo de fraude electoral como el de violencia. Así que esperamos presentar a las autoridades, a la sociedad civil, medios de comunicación, los municipios y subregiones que consideramos que están que requieren más bien de una atención prioritaria porque todavía estamos a tiempo para hacer mitigación de los riesgos. El riesgo principal que se puede o se puede anticipar para estas elecciones, doctora Barrios, ¿dónde está? Ustedes hace algunas semanas hablaron de los riesgos por la situación en Venezuela, han hablado de la situación que existen en los municipios. ¿Dónde está lo que más puede poner en riesgo estas elecciones? Diría que más que riesgo en este momento es donde hay que generar una atención específica. Entonces, si estamos hablando en temas de violencia, pues indiscutiblemente, lamentablemente el Andén Pacífico colombiano es una de las subregiones de este país que tiene mayores niveles de riesgo. El departamento del Cauca, desde el 2023 que hicimos elecciones locales, no ha disminuido el enfrentamiento que hay entre diferentes grupos de disidencias. Estamos hablando pues también de la zona de Catatumbo. El año pasado hubo un pico con desplazamientos, enfrentamiento entre el ELN, el Frente 33. Esto se vuelve a repetir a inicios del mes de enero. Entonces ahí tenemos unos fenómenos de desplazamiento forzado que claramente impactan los temas de inscripción de cédulas. Y Departamento de Arauca tenemos también, ahí la presencia del ELN tiene un efecto particular en el proceso electoral y tenemos que estar vigilantes a la posibilidad de que todos los ciudadanos, pero sobre todo candidatos de todas las tendencias políticas puedan hacer campaña electoral. Pero además de esos riesgos de violencia, hay unos riesgos indicativos de fraude electoral. La semana pasada se hizo la Comisión de Delitos Electorales, tuvo presencia la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, Registraduría, Procuraduría, y ahí se habló del tema de compra de votos, de todo lo que tenía que ver con el seguimiento de la financiación ilegal de las campañas políticas, absolutamente todo lo relacionado con la libertad de los ciudadanos para poder manifestar públicamente su intención de voto, su preferencia política en algunas zonas del país, que no hubiera ningún problema. Y quizás uno de los aspectos novedosos para este proceso electoral, que además pone de presente el ministro de Defensa, es todo el tema de la desinformación, ¿no? Desinformación que genera dudas sobre los resultados electorales, sobre el proceso, sobre la capacidad de nuestro sistema de responder. Y ahí tenemos que estar muy atentos porque inclusive desde la MOE ya hemos visto información que genera equivocación a los ciudadanos o frente a la votación en las consultas o frente a la idoneidad de la registraduría en su capacidad de hacer elecciones. Doctora Barrios, ¿qué tan grandes son estos episodios de constreñimiento electoral, de fraude, de violencia, de desinformación? ¿Son suficientemente grandes para como desviar el resultado final en Colombia? ¿O son, claro, evidentemente es gravísimo que no le dejen a una persona votar o que la engañen o que le compren el voto, por supuesto, pero qué tan grande en magnitud son todos estos riesgos? Cada uno de estos riesgos tiene una ponderación diferente porque tiene un impacto completamente diferente. Digamos, no es lo mismo la posibilidad que se tiene en mover en redes sociales, sobre todo WhatsApp, y Luis Carlos, esto sí es muy importante señalarlo, que quizás la red donde más se mueve desinformación es WhatsApp. Es difícil de hacerle seguimiento, de identificar el origen. Como es una red de confianza, normalmente la persona que reenvía la información, desinformación, está convencida de que eso es cierto. Entonces, ahí esa red especialmente ha estado enfocada a temas relacionados con
desinformación relativa a cómo votar en las consultas, por ejemplo. Tuve la oportunidad de escuchar hace poco un WhatsApp, una voz que decía, vea, coja toda la tarjeta electoral, márquela toda, táchela completamente, que así afecta a una organización política. No, Luis Carlos, la tarjeta electoral va a ser va a tener todas las consultas. Quien la marque completo en X va a anular el voto para todas las consultas, no solo para una organización política. Entonces, depende de cuál es el impacto que se busca. Otro, todo lo que tiene que ver con delitos electorales y los recursos que no se pueden hacer seguimiento en este proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que ajustar las medidas para la información en pilas con el voto para poderle hacer seguimiento, tanto ustedes como la MOE, en tiempo real de cuánto se están gastando, cuáles son los ingresos, no solamente en lo que fue la recolección de firmas, sino también ya en la campaña que inició a Congreso de la República. Esa información todavía no está del todo actualizada y algunos candidatos, organizaciones políticas han señalado que tienen problemas para conseguir una cuenta en un banco, que tienen problemas para poder subir la información en tiempo real. Entonces, allí hay que hacer unos ajustes para poder hacer seguimiento. Y pues obviamente la Fiscalía, todo el seguimiento que va a hacer con una actualización que hizo a todos los fiscales que van a estar destacados para temas electorales en la legislación electoral, eso es fundamental. Pero pues uno de nuestros mayores vacíos es la posibilidad de hacer seguimiento frente a la financiación de las campañas políticas. Doctora Barrios, cuando se habla de violencia en estas zonas del país, en el Pacífico, en el Catatumbo, ¿se puede saber esta violencia a qué partido, a qué candidatos beneficia? ¿Hay un hilo conductor frente a quiénes beneficiaría esa violencia? Mira, hay algunas zonas del país en las que tenemos unos grupos armados que son tradicionales, que han tenido un comportamiento frente a determinadas organizaciones políticas que hace que no se pueda hacer proselitismo electoral de manera tranquila. Lo voy a poner, digamos, con nombre propio. En el departamento de Arauca, partidos como el Partido Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical, es muy difícil para las candidaturas que estén haciendo proselitismo poder moverse con libertad, porque es un departamento que tiene una altísima presencia y control en las zonas rurales por parte del ELN. Pero cuando te mueves hacia las zonas de Montes de María, estamos hablando también de algunas zonas de subregiones de Córdoba y Urabá, pues está la presencia del Clan del Golfo. Y allí hay una mayor afectación para liderazgos sociales, para liderazgos comunales y para liderazgos que se acercan o hacen parte de las propuestas de izquierda del país. Entonces, pero frente a los otros, y eso nosotros hemos sido muy claros desde la misión de observación electoral, por ejemplo, en el suroriente del país, en Putumayo, Guaviare, Bichada, donde hay presencia de disidencias, Nariño, hoy no tenemos información que nos permita señalar si hay algunas candidaturas u organizaciones políticas específicamente afectadas por estos grupos armados ilegales. Este es el mes de febrero, es el mes de monitoreo para saber qué pasa con esas candidaturas. Doctora Barrios, cuando se compara las elecciones de otros años frente a este periodo electoral, sobre todo el presidencial, ¿estamos frente a más riesgos o frente a menos riesgos de lo que teníamos, por ejemplo, en las elecciones inmediatamente anteriores? Pues mira, voy a hacer mención especialmente a las locales. Uno nunca compara elecciones iguales, que sean diferentes, es decir, metodológicamente comparar elecciones locales con elecciones a presidencia de la República es un error, sí. Pero lo que sí deseo señalar es que desde el 2022 empieza un incremento de los niveles de violencia de manera particular frente a liderazgos políticos. Se sube muchísimo la información de violencia contra liderazgos políticos en el 2023, que son precisamente las elecciones locales, y se ha mantenido un crecimiento sostenido. Esto pone a estas elecciones en ese escenario, digamos, en ese contexto en que hemos tenido un crecimiento sostenido desde el 2022. Nosotros tuvimos antes unos periodos de 2018, 2020, unos procesos electorales muchísimo más tranquilos.
pero lamentablemente 2022 marca una ruptura y empieza el proceso de incremento de la violencia que obviamente y lamentablemente está afectando este proceso electoral. Y en las presidenciales, como dice usted, comparando lo que es con lo que corresponde, manzanas con manzanas, ¿estas elecciones tienen más riesgo que las presidenciales anteriores? En estas elecciones mantenemos los mismos riesgos en lo que tiene que ver con indicativos de fraude electoral, unos riesgos muy parecidos. Ojo, entra muchísimo el tema de la comunicación en las redes sociales, ¿no? Eso es un riesgo. Basta mirar algunos países de la región donde fue a través de las redes sociales que se hizo unas movilizaciones de ciudadanos para no reconocer resultados electorales. Entonces eso no lo podemos dejar a un lado. El impacto de las redes sociales, eso lo diferencia de las elecciones del 2022. Pero en materia de riesgos indicativos de fraude, seguimos manteniendo unas persistencias, incapacidad de hacer seguimiento real a la financiación de las campañas, compra de votos, posibilidad de ingreso de recursos ilegales a las campañas políticas. Eso distorsiona una competencia. Y lo de violencia, pues Luis Carlos, no te lo tengo que contar. Creo que todos hemos sido testigos de excepción del lamentable incremento de la violencia y de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Ahora que toca ver cuál es el impacto en el proceso electoral, porque aquí a veces pasan dos cosas. Hay unos grupos que dicen no vamos a interferir en el proceso electoral, que sigue el proceso electoral. Eso pasa sobre todo en elecciones presidenciales, en elecciones a Congreso, dicen no interferimos, pero hay otros grupos que, y los acabo de señalar, y acabo de señalar unos ejemplos, sí, que han interferido tradicionalmente en las elecciones, sobre todo en la posibilidad de candidatos de hacer proselitismo electoral. Doctora Barrios, déjeme llevarle a otro tema que también es importante y es el de la plata, ¿no? El de los topes. Se está hablando en estos días con tantos candidatos de la reposición de votos, de los topes que han subido para estas elecciones del 2026. ¿Eso les preocupa? ¿Eso qué significa? ¿Qué papel puede jugar en estas elecciones? Mira, a nosotros no nos preocupa tanto los topes que establece el Estado, los límites para los gastos de campaña, la reposición de los gastos que se efectúen. Hicimos una pregunta al Consejo Nacional Electoral y una diferencia entre tope y reposición de gastos frente a la consulta del año pasado y la diferencia contra esta consulta, porque son consultas que tienen el mismo objetivo, decidir candidaturas para la presidencia de la República. Pero digamos, esos topes institucionales son los topes que hay que cumplir. Aquí no cabe la discusión de si son altos o bajos. En una campaña a la presidencia de la República o al Senado de la República, créeme, Luis Carlos, que te puedes gastar toda la plata que te quieras gastar. Es decir, eso, lo que quiera un candidato se lo puede gastar. Imaginación para eso hay. Wow. La preocupación es si hay unos topes y la financiación de la campaña se tiene que hacer con recursos legales. Obviamente deberíamos tener una estructura de vigilancia y control muchísimo más robusta, con presencia fuerte en el territorio, con capacidad de seguimiento, evento, gastos, para poder determinar si un evento gigantesco que se hace vale lo que se está diciendo que vale. Si se están haciendo unas actividades en determinado lugar, esas actividades, ¿por quién están financiadas? ¿De dónde salió la plata? ¿Realmente eso vale lo que se dice que vale? Las personas que hacen las donaciones sí tienen los recursos que dicen tener, y ahí necesitarías cruzar con la DIAN información, porque pues imagínese una persona que se gana un sueldo normal, no sé, un sueldo promedio y aparece con una donación de 100 millones de pesos. Pues uno dice, a ver, con un sueldo normal de 2, 3 salarios mínimos, ¿de dónde tiene para donar 100 millones o 50 millones de pesos? Y aún Colombia no tiene una capacidad lo suficientemente robusta para poder hacer frente a esas distorsiones de la competencia electoral. ¿Ese es el seguimiento electoral, la Comisión Institucional de Seguimiento Electoral? Ese es el Consejo Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de hacer vigilancia y control a los ingresos, gastos de las diferentes campañas políticas, y ahí todavía lamentablemente hay que trabajar muchísimo para lograr que ese seguimiento sea efectivo. Un colombiano que la está escuchando esta mañana dice, miércoles, esto está más complicado que en las elecciones anteriores, cuando uno como un todo va sumando cada uno de los elementos que usted nos dice, el de violencia, el de fraude, el de desinformación.
podría uno llegar a la conclusión que efectivamente está más complejo que en años anteriores. Sí, es una competencia electoral muy compleja. Y a medida que van apareciendo más temas, pues obviamente se va volviendo muchísimo más complejo el gobierno de esta competencia electoral, y eso significa que tenemos que tener entonces instituciones mucho más articuladas para que puedan hacer frente de manera conjunta. La próxima semana hay comisión de seguimiento electoral en el Valle del Cauca. Esa es una comisión muy importante. El departamento del Valle y lo que hemos visto, digamos, está la frontera que tiene con el departamento del Cauca, lo que ha pasado en el norte del Valle, lo que pasa por Buenaventura, presencia también no solamente de disidencias que han logrado afectar la seguridad de Cali a través de unos carros bombas, sino el departamento en sí, que es además el centro económico y político de la subregión del Pacífico. Es un departamento muy importante. ¿Y qué se busca con esa comisión de seguimiento electoral? Poder articular. Lo mismo pasó en Antioquia, en la respectiva comisión de seguimiento electoral, pero eso es lo importante, poder articular gobierno local con gobierno nacional. En últimas, son gobernadores y alcaldes los que tienen que hacer frente a las elecciones. Unas elecciones no se vigilan desde Bogotá, ni se organizan desde Bogotá. Acá se arma el muñeco, el PowerPoint, pero son gobernadores y alcaldes los que terminan poniéndole el pecho y tener toda la responsabilidad para que todo salga bien. Hay muchos que la están viendo en este momento y dicen, bueno, este panorama es duro. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para garantizar de alguna manera estos comicios de este año? No, sí hay muchas acciones para hacer. Como ciudadanos tenemos muchas responsabilidades. Primera responsabilidad, cualquier anomalía, irregularidad, delito. Puede que uno no tenga claro si eso es un delito, pero uno dice, venga, si a mí eso me parece mal, de pronto es. Envíe la información a pilas con el voto de la misión de observación electoral, o en su defecto busquen la Uriel en Google, busque el número, envíe la información a la Uriel, que es donde se recibe por parte del Estado información sobre anomalías y irregularidades electorales. Es lo primero. 2, en Colombia es persistente la compra de votos. La oferta de bienes y servicios, de favores, de contratos. Yo te doy un cargo, te le consigo un cargo a tu tía, a la prima, si usted vota por determinada candidatura. La Procuraduría en eso va a hacer y está haciendo un seguimiento minucioso frente a la información de participación en política de funcionarios públicos, de que haya cualquier distorsión en las responsabilidades que tiene. Entonces el ciudadano, parte es decir también no, muchas gracias, e informarse sobre cómo funciona. Es decir, en la CITREP se pueden votar 2 cámaras. No vamos a desinformar, puede votar por la Cámara de la CITREP de su circunscripción y puede votar para la Cámara del departamento, puede además votar por Senado. Va a tener la posibilidad, le van a ofrecer una tarjeta electoral, que es la de las consultas. Si desea tomarla, entonces infórmese cómo votar de manera correcta. Va a haber diferentes consultas, va a marcar la consulta que le interesa, la persona de esa consulta de manera correcta. Si empieza a escribir, este es un burro, no me gusta, anule el voto. Claro. Márquelo, hágale la X, márquelo con una raya que sea absolutamente clara, que es la intención de voto, e infórmese sobre las propuestas de los diferentes candidatos, inclusive de los candidatos que no nos gustan. Porque también es muy importante saber qué es lo que uno está rechazando con el voto. Y ser testigo electoral. Pues obviamente si le gusta un partido político, si es afiliado, simpatizante, le gusta un candidato, inscríbase como testigo electoral. Los testigos electorales son ojos y oídos de esos partidos. Puede ser observador electoral en las alianzas que tenemos con los estudiantes de las universidades, de organizaciones sociales, de empresarios que nos van a acompañar en este proceso de observación electoral. Y si es jurado de votación, hombre, póngale atención a la formación. A veces tenemos problemas en los resultados electorales porque quedó mal llenado el formulario, el E14, no se registró de manera correcta la información. Entonces, pues pongamos atención para cumplir una buena labor ciudadana. Doctora Barrios, muchísimas gracias por darnos unos minutos acá en el programa. Agradezco mucho su tiempo. Pues Luis Carlos, siempre un placer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues espero que pasen una semana muy interesante, porque esta semana va a estar muy interesante en materia electoral.
Y estamos muy atentos al informe de ustedes el miércoles que nos han dado un adelanto. Es la doctora Alejandra Barrios de la MOE acá en Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.